Olvidad el petróleo por un momento. Esa es la historia obvia, la historia que los mercados entienden, la que los políticos repiten y la que los titulares reciclan cada vez que el estrecho de Hormuz aparece en un mapa. El petróleo es solo la capa superficial. Dentro del Golfo, detrás de esa estrecha salida marítima, hay algo mucho más importante atrapado que el crudo. Hay gas para las redes eléctricas asiáticas, combustible de aviación para la logística global, nafta para los plásticos, azufre para los fertilizantes, urea para la próxima cosecha mundial, helio para las máquinas de resonancia magnética y las fábricas de semiconductores, y la base química de todo el sistema alimentario moderno. Por lo tanto, cuando la gente dice que por Hormuz pasa el 20% del petróleo mundial, no se equivocan, simplemente están pensando de forma demasiado limitada. Amigos, antes de sumergirnos en este tema increíblemente complejo, aterrador pero fascinantemente profundo, aseguraos de suscribiros a nuestro canal y escribid ahora mismo en los comentarios, ¿hasta qué punto creéis que es verdaderamente frágil nuestra economía mundial moderna? Vuestra suscripción y vuestros comentarios nos ayudan muchísimo a crear análisis tan profundos y detallados como este. Comenzamos. El verdadero peligro no es que el mundo se quede sin gasolina. El verdadero peligro es que el mundo empiece a quedarse sin las moléculas básicas que hacen posible la vida moderna. Y una vez que ves a Hormuz de esta manera, te das cuenta de algo aterrador. El estrecho no es solo una ruta para la energía, es un punto de presión crítico bajo toda nuestra civilización industrial. Hoy os mostraré exactamente cómo esto es, en gran medida, lo que sustenta la fuerza del dólar en el mundo. Pero esto es lo que la mayoría de los analistas pasan por alto. Puede que Estados Unidos no necesite a Hormuz para su propio petróleo, pero Estados Unidos necesita a Hormuz para mantener su imperio. Japón lo necesita, Corea del Sur lo necesita, India lo necesita y China lo necesita. Europa necesita desesperadamente los precios que este estrecho estabiliza, y el propio dólar estadounidense necesita el sistema energético al que le pone precio. Permitidme empezar con lo que realmente se mueve a través de Hormuz, porque la mayoría de las coberturas informativas entienden esto mal. La gente escucha cuello de botella petrolero y se imagina gasolina. Eso es solo una fracción de la imagen completa. Aproximadamente 11.400 millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado, GNL, pasan por Hormuz. Eso es alrededor del 20% del comercio mundial de GNL, no un tercio, como repiten erróneamente muchos periodistas. Un asombroso 93% de las exportaciones de GNL de Qatar y el 96% de las de los Emiratos Árabes Unidos, EAU, pasan por este estrecho y no existe ninguna tubería de desvío para nada de esto. Luego está lo que casi nadie discute. A través de Hormuz pasa entre el 34% y el 36% del comercio mundial marítimo de urea, aproximadamente 18,5 millones de toneladas. También pasa del 23% al 29% de las exportaciones mundiales de amoníaco, aproximadamente la mitad, del 49% al 50% del comercio mundial de azufre, y cerca de un tercio del suministro mundial de helio. Este helio se produce en el complejo catarí de Ras Laffan, y sin él, las plantas de fabricación de semiconductores en Taiwán y Corea del Sur simplemente no pueden enfriar sus equipos. Añadamos a esto aproximadamente el 29% del gas licuado de petróleo, GLP, marítimo mundial, alrededor del 24% del suministro de nafta, el 3% del comercio marítimo de productos químicos y el tráfico de contenedores que fluye a través del puerto de Jebel Ali, que alcanzó los 15,5 millones de TEU solo en 2024. Así que, cuando alguien os diga que Hormuz es solo un problema de petróleo, entended lo que realmente están diciendo. No han mirado los datos. Ahora bien, así es como funciona un cierre en la práctica. No comienza con una explosión, comienza con una simple clasificación. El Comité Conjunto de Guerra de Lloyd's de Londres designa al Golfo Pérsico como un área listada, una zona de riesgo de guerra. Inmediatamente, las aseguradoras activan los avisos de cancelación, dando a los armadores entre 48 y 72 horas para renegociar. Las primas adicionales por riesgo de guerra saltan de un cuarto de 1% al 1%, o tal vez al 1,5% del valor total del barco. Para un superpetrolero valorado en $100 millones, eso es $1 millón extra por cada tránsito solo en seguros. Los clubes P&I, que cubren la responsabilidad civil por derrames de petróleo y lesiones de la tripulación, pueden rechazar la cobertura por completo. Sin el seguro P&I, ningún puerto en la tierra aceptará tu embarcación.
Los propietarios de barcos invocan las cláusulas de fuerza mayor en los contratos estándar, que les permiten negarse a entrar en zonas que sus capitanes consideran inseguras. Los petroleros echan el ancla fuera del estrecho y el tráfico colapsa. Esto es lo que yo llamo el bloqueo antes del bloqueo. El estrecho puede permanecer físicamente abierto, pero comercialmente está cerrado. Y las alternativas son una ilusión reconfortante. El oleoducto Saudi Petroline, que va de este a oeste hasta Jambu en el Mar Rojo, tiene una capacidad teórica de 7 millones de barriles diarios, pero en el entorno actual funciona a plena capacidad. La capacidad ociosa es efectivamente cero. El oleoducto ADCOP de los EAU hasta Fujairah puede manejar de 1,5 a 1,8 millones de barriles diarios, con quizás un margen de 400.000 a 700.000 barriles libres. La ruta norte de Irak a través de Turquía está plagada de disputas políticas y rara vez supera los 300.000 barriles diarios. Si lo sumamos todo, la Administración de Información Energética, EIA, estima que la capacidad de desvío disponible es de aproximadamente 2,6 millones de barriles diarios, mientras que la Agencia Internacional de la Energía, AIE, da un rango más amplio de 3,5 a 5,5 millones. Todo esto frente a un flujo normal de casi 21 millones de barriles es como intentar vaciar una piscina olímpica a través de una manguera de jardín, y lo que es peor, ninguno de estos oleoductos transporta GNL, ninguno transporta fertilizantes, ninguno transporta contenedores de helio, ni los alimentos que nutren a los 50 millones de personas que viven dentro de los estados del Golfo y que importan del 70 al 90% de lo que comen. No, la cronología de una escalada se vería así. En las primeras 48 horas, pánico en los precios. El crudo Brent salta un 10-15%. Los precios al contado del GNL asiático se disparan y los barcos fondean fuera de Hormuz. Después de una semana, la crisis se propaga. Las naciones asiáticas comienzan a quemar sus reservas estratégicas. Las entregas al contado de combustible de aviación a Europa colapsan y las aerolíneas comienzan a cancelar miles de vuelos. Las plantas químicas en Asia empiezan a cerrar. Después de un mes, llega el daño estructural. Las reservas de la India están críticamente agotadas y el petróleo podría superar los 130 a 150 dólares por barril. Los agricultores en Sudamérica se enfrentan a la escasez de fertilizantes en plena temporada de siembra. Los analistas proyectan que si el cierre persiste durante meses, los precios podrían alcanzar el rango de 150 a 200 dólares, el punto donde entra en juego la destrucción de la demanda, lo que significa que la economía global simplemente no puede permitirse consumir y comienza una profunda recesión. Si os está gustando este análisis tan profundo y revelador, este es el momento perfecto para comprobar si estáis suscritos al canal y dejad un comentario ahora mismo. ¿Sabíais que el estrecho de Hormuz es tan sumamente crítico para la comida y los microchips y no solo para el petróleo? Vuestra interacción nos ayuda a seguir creciendo. Continuamos. Ahora alejemos el foco, porque Hormuz no se trata solo de suministro físico, se trata de quién controla el sistema que paga por ese suministro. En 1974, Estados Unidos y Arabia Saudita llegaron a uno de los acuerdos informales más importantes de la historia moderna. El petróleo saudí se cotizaría y vendería en dólares estadounidenses. A cambio, Estados Unidos garantizaría la seguridad del reino. Los ingresos de los petrodólares se reciclarían en bonos del tesoro y activos estadounidenses. Este acuerdo no solo apoyó al dólar, lo hizo indispensable. Todo país que necesitaba petróleo necesitaba dólares primero. Durante 5 décadas este sistema se mantuvo, no porque fuera justo, sino porque funcionaba. La Marina de los EU mantuvo abiertas las rutas marítimas y el sistema de compensación en dólares procesó las transacciones. Todos participaban porque la alternativa era la exclusión. Pero una crisis en Hormuz pone a prueba este pacto en sus cimientos. Si el poder naval occidental no puede garantizar el flujo físico de la energía, la lógica financiera detrás del comercio de petróleo, denominado en dólares, se debilita. Los países no abandonan el dólar por ideología, lo abandonan cuando el sistema deja de dar resultados. Y esto es lo que ya está sucediendo antes de cualquier crisis. Arabia Saudita se unió al proyecto M-Bridge como participante de pleno derecho.
Esta es una plataforma mayorista de monedas digitales de bancos centrales que involucra a China, Hong Kong, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. A finales de 2025, mBridge procesó transacciones por valor de más de 55.500 millones de dólares, con más del 95% denominadas en el yuan digital de China. En noviembre de 2025, los EAU ejecutaron un pago soberano a China en dirhams digitales a través de esta plataforma. Esto no es especulación con criptomonedas, es infraestructura de bancos centrales que evita por completo a los bancos corresponsales estadounidenses. El dólar no va a morir mañana. Todavía representa aproximadamente el 57% de las reservas mundiales de divisas, mientras que el euro tiene el 20% y el yuan apenas un 2%. Pero una crisis en Hormuz normaliza las alternativas. Cuando el sistema SWIFT se utiliza como arma a través de sanciones y los seguros marítimos están controlados por Londres, los países bajo presión no esperan a un reemplazo perfecto. Usan cualquier canal que reduzca su dependencia, swaps bilaterales en yuanes y rupias, pilotos de financiación comercial basados en blockchain dentro del marco de los BRICS. Hormuz no destruye el sistema del dólar al instante. Obliga al mundo a construir alternativas más rápido de lo que Occidente puede controlarlas. Y una vez que esas soluciones existen y manejan un volumen real, no desaparecen cuando la crisis termina. Esta es la parte que incluso los analistas experimentados subestiman. El petróleo tiene desvíos, imperfectos, insuficientes, sobrecargados, pero existen. El GNL de Qatar, en cambio, tiene una puerta cerrada. Qatar opera uno de los complejos de gas natural más grandes del planeta en Ras Laffan, Eshistie. Sus trenes de GNL licuan el gas y lo envían a través de Hormuz a clientes en Asia y Europa. No hay ningún gasoducto que lleve el GNL qatarí alrededor del estrecho hacia el océano abierto. El gasoducto Dolphin envía gas a los EAU y Omán, pero no tiene capacidad sobrante. Si Hormuz se vuelve intransitable, cada molécula de gas qatarí se queda dentro del Golfo. Las consecuencias son inmediatas. Pakistán y Bangladesh dependen del GNL qatarí para casi 2/3 de su balance de gas. Para ellos, esto no es un choque de precios abstracto. Son apagones físicos, fábricas que se quedan a oscuras y ciudades sin electricidad. Entonces comienza la guerra de ofertas. Asia y Europa empiezan a competir por cada cargamento de GNL disponible de Estados Unidos, Australia y África Occidental, y los precios al contado se multiplican. Estados Unidos podría convertirse en el proveedor de emergencia del mundo, pero sus terminales de exportación de GNL ya funcionan casi al límite. Aumentar las exportaciones ejercería presión al alza sobre los precios internos del gas en EU, creando un problema político en pleno ciclo electoral y forzaría a Washington a tomar decisiones diplomáticas imposibles. ¿A quién le damos el gas? ¿A Tokio, que alberga bases militares estadounidenses? ¿A Seúl, cuya industria alimenta la tecnología estadounidense? ¿A Nueva Delhi? ¿O a los aliados europeos que aún intentan reconstruir su seguridad tras cortar el gas ruso? Cuanto más GNL estadounidense compre Asia, más pagarán los consumidores americanos en casa. El primer gran apagón mundial podría provenir de la falta de moléculas de gas, no de barriles de petróleo. Aquí es donde la crisis cambia de categoría por completo. Deja de ser una historia de energía para convertirse en una historia alimentaria. La cadena es brutalmente simple. El gas natural es la materia prima para el amoníaco. El amoníaco es la base de la urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado en la Tierra. El azufre, un subproducto de la refinación de petróleo del Golfo, es esencial para producir el ácido sulfúrico que procesa la roca fosfórica en fertilizante. Sin estos insumos, los cultivos simplemente no crecen con los rendimientos modernos. A través de Hormuz pasan unos 18,5 millones de toneladas de urea al año, 34-36% del comercio mundial. Si se bloquea esto, el impacto no llega a los supermercados la semana que viene. Golpea a las temporadas de siembra. Esta es la característica más peligrosa del choque de los fertilizantes. Se retrasa en el tiempo. Los precios del petróleo suben hoy. Los precios de los alimentos suben la próxima temporada. Un agricultor en Brasil o en la India, al no poder conseguir fertilizantes a un precio manejable, reduce las tasas de aplicación o cambia de cultivo por completo. Meses después, los rendimientos caen, los precios mundiales de los alimentos suben y finalmente en los países del África
África subsahariana y el sur de Asia, donde las familias gastan el 60-70% de sus ingresos en comida, las consecuencias políticas llegan en forma de disturbios por el pan. En Estados Unidos, los agricultores cambian el maíz por soja, que necesita menos nitrógeno, lo que interrumpe el suministro de piensos para el ganado y dispara los precios de la carne. Una crisis de Hormuz empieza con petroleros y termina en el precio del pan. Es cierto que hay alternativas teóricas, pero los números no mienten. El flujo total por Hormuz es de 20,9 millones de barriles diarios de líquidos, más el 20% del GNL mundial, más un tercio del comercio de fertilizantes y el helio. La capacidad de desvío realista es, siendo optimistas, de 3 a 5,5 millones de barriles para el crudo. Hay cero desvío para el GNL, cero desvío para los fertilizantes, cero desvío para el helio y cero desvío para los contenedores que alimentan a los residentes del Golfo. E incluso el crudo que puede ser desviado se enfrenta a problemas. Yanbu está en el Mar Rojo, donde los ataques hutíes ya han interrumpido el tráfico, y las terminales de Fujairah están al alcance de los drones iraníes. En un conflicto regional, estas alternativas seguras se convierten en objetivos. Un desvío solo es útil si el desvío en sí es seguro. Los mercados de seguros no distinguen claramente entre dentro del Golfo y cerca del Golfo. La zona de riesgo puede abarcar fácilmente las terminales y aguas costeras cercanas. El mismo mecanismo financiero que cierra Hormuz puede hacer que acercarse a Fujairah sea prohibitivamente caro. Las reservas estratégicas compran semanas, pero no producen GNL ni sintetizan amoníaco. El golpe para Estados Unidos, aunque solo importa directamente el 7% de su petróleo por Hormuz, llega en 6 frentes simultáneamente. Primero, la inflación. Los precios mundiales del petróleo afectan el coste de la gasolina y los fertilizantes en EEUU. Segundo, la aviación. Las interrupciones en Europa y Asia caen en cascada sobre las aerolíneas estadounidenses. Tercero, la sobrecarga militar. La quinta flota de EEU tiene su base en Bahrein, dentro del Golfo, y las operaciones de escolta consumirán enormes recursos. Cuarto, la presión de los aliados. Japón, Europa y Corea del Sur esperan que EEU actúe. Si no puede reabrir el estrecho, la garantía de seguridad implícita se erosiona. Quinto, la credibilidad del dólar. Si los flujos de energía no están garantizados, los flujos financieros buscarán alternativas, y cada contrato en yuanes será un voto de censura al sistema de Washington. Y sexto, la política interna. Un presidente que no puede bajar los precios en los surtidores se enfrenta a un público al que no le importa la complejidad geopolítica. Estados Unidos no necesita a Hormuz como lo hace Asia, pero el poder estadounidense necesita que el mundo crea que puede mantener a Hormuz abierto. Asia es la primera línea de esta vulnerabilidad. El 84% del crudo y el 83% del GNL que pasan por Hormuz van hacia mercados asiáticos. China tiene enormes reservas de 1.400 millones de barriles y oleoductos desde Rusia, pero India apenas tiene reservas para 2 semanas, y aunque Japón y Corea del Sur tienen reservas de petróleo, se enfrentan a limitaciones críticas de helio y GNL. Pakistán y Bangladesh se enfrentan a inestabilidad social y apagones físicos. Europa está expuesta a la transmisión de precios. Cuando Asia empiece a comprar con pánico, los consumidores europeos pagarán el sobreprecio. El mundo después de una crisis en Hormuz nunca volverá al statu quo. Los países construirán reservas energéticas más grandes, los contratos a largo plazo reemplazarán al mercado al contado, y la infraestructura financiera paralela, como M-Bridge o los intercambios bilaterales, se consolidará de forma permanente. No es la muerte del viejo sistema, es el nacimiento de uno fragmentado, un mundo donde el dólar sigue siendo dominante, pero ya no tiene el monopolio absoluto. Los estados del Golfo dejarán de ser proveedores pasivos para convertirse en árbitros activos de un nuevo equilibrio. Eligiendo entre Washington, Pekín y Nueva Delhi, China acelerará sus tuberías terrestres desde Rusia, no por convicción climática, sino por necesidad estratégica. Cada panel solar es una cobertura contra Hormuz, y Europa descubrirá que su seguridad energética fue siempre prestada. Europa importa apenas un 4% de su crudo del Golfo directamente, pero depende absolutamente del sistema de precios globales que explotaría con una crisis en Hormuz.
Para que os hagáis una idea, Lufthansa canceló 20.000 vuelos durante la interrupción de 2026. Eso no es una estadística, es todo un continente inmovilizado, y los acuerdos de pagos buscarán de inmediato otros caminos. Irán ya acepta criptomonedas y yuanes, Arabia Saudita experimenta con M-Bridge e India negocia contratos en rupias. Si un corredor de 3 kilómetros se cierra, los pagos encuentran otra vía, y no todos regresarán al dólar cuando se reabra. El estrecho de Hormuz suele describirse como un cuello de botella petrolero. Esa descripción es peligrosamente incompleta. Es un cuello de botella para el petróleo, para el gas, para los fertilizantes, para los productos químicos, para el azufre, para el helio, para los seguros marítimos, para la estabilidad industrial asiática, para la aviación europea, para la credibilidad estadounidense y para la arquitectura de las finanzas mundiales basadas en el dólar. El riesgo no es simplemente que la energía se vuelva cara. El riesgo es que el mundo descubra hasta qué punto la globalización depende de que un solo y estrecho paso permanezca abierto. ¿Y qué sucede cuando quienes controlan ese paso, quienes lo aseguran y quienes lo patrullan, ya no pueden ponerse de acuerdo? Por eso, un solo estrecho conecta a los aseguradores de Londres, las plantas eléctricas en Karachi, los agricultores en Mato Grosso, las fábricas de chips en Hsinchu, las aerolíneas en Frankfurt, las gasolineras en Ohio y el futuro de la moneda que lleváis ahora mismo en vuestras carteras. Pierdes el control de Hormuz y pierdes todo eso. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este análisis tan extenso y complejo. Si aún no estáis suscritos al canal, hacedlo ahora mismo para no perderos los próximos vídeos profundos sobre geopolítica y economía global. Y no olvidéis dejar un gran comentario con vuestra opinión. ¿Quién creéis que saldría ganando en esta reestructuración global si el sistema del petrodólar colapsa por una crisis en Hormuz? Leo y respondo a todos vuestros comentarios. Hasta la próxima, amigos.